Civilizaciones perdidas de la Atlántida. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha sentido una fascinación profunda por lo desconocido. Nos atraen los misterios, las leyendas y todo aquello que parece ocultar secretos de un pasado remoto. A lo largo de la historia, hemos descubierto restos de culturas que desaparecieron sin dejar explicación. Y hemos escuchado relatos de civilizaciones tan avanzadas que parecen imposibles para su época. Hoy, vamos a emprender un viaje a través de algunos de los enigmas más grandes de la humanidad, ciudades perdidas, culturas que florecieron y desaparecieron sin razón aparente, y civilizaciones que dejaron tras de sí preguntas que aún no podemos responder. Nuestro recorrido comienza con uno de los mitos más fascinantes de todos los tiempos, a la Atlántida. La Atlántida. La primera mención de la Atlántida aparece en los diálogos del filósofo griego Platón, escritos hace más de 2.3 años. En ellos, describe una isla gigantesca, ubicada más allá de las columnas de Hércules, es decir, fuera del estrecho de Gibraltar. Según su relato, Atlántida era un imperio poderoso y extraordinariamente avanzado, que desapareció en un solo día y una noche a causa de catástrofes naturales. Platón no hablaba de la Atlántida como un mito, sino como un hecho histórico que había llegado a él a través de antiguos sacerdotes egipcios. Describía a la ciudad como un lugar de abundancia y sofisticación, con templos cubiertos de oro, palacios rodeados de murallas concéntricas y canales navegables que conectaban la isla. Los atlantes, según el relato, dominaban no solo la arquitectura y la ingeniería, sino también el mar. Su flota era tan inmensa que les permitió conquistar gran parte del Mediterráneo, hasta que finalmente se enfrentaron a Atenas. Y ahí comenzó su caída. Pero lo más misterioso no es la descripción de su grandeza, sino su final repentino. Según Platón, la Atlántida se hundió en el océano en cuestión de horas, como si una fuerza imparable hubiese borrado de la faz de la tierra toda evidencia de su existencia. Un mito o una realidad perdida. Durante siglos, los estudiosos han debatido si la Atlántida fue simplemente una alegoría inventada por Platón, un símbolo de la corrupción y el castigo divino, o si realmente existió. La ubicación de esta misteriosa isla ha sido motivo de especulación sin fin. Algunos creen que se encontraba en el Atlántico, quizás cerca de las Azores. Otros apuntan al Caribe, donde existen estructuras submarinas que parecen ruinas. Incluso hay teorías que la sitúan en el Mediterráneo, en lugares como Santorini, donde una erupción volcánica arrasó con la antigua civilización minoica. Con el paso de los años, arqueólogos y exploradores han encontrado pistas intrigantes en mapas antiguos que señalan continentes hoy inexistentes, relatos de pueblos indígenas que hablan de ciudades hundidas y estructuras submarinas que parecen hechas por el hombre. Uno de los casos más comentados es el de las ruinas de Yonoguni, en Japón, a gigantescas formaciones de piedra bajo el mar que, según algunos, podrían ser los restos de una ciudad sumergida hace miles de años. Aunque la ciencia oficial asegura que son formaciones naturales, la perfección de algunos de sus ángulos hace que muchos no se convenzan. La huella de un recuerdo ancestral, más allá de su ubicación real. Lo cierto es que casi todas las culturas antiguas tienen relatos sobre grandes catástrofes que borraron civilizaciones enteras. Desde el diluvio universal de la Biblia hasta las leyendas de los pueblos mesoamericanos, siempre se repite la misma historia. Una cultura avanzada es destruida por el agua, y solo quedan fragmentos de su memoria en mitos y relatos. ¿Y si la Atlántida no fue una sola ciudad, sino el eco de muchas civilizaciones que desaparecieron bajo las aguas? ¿Y si lo que Platón narró no era un invento, sino la preservación de una memoria mucho más antigua que él mismo desconocía? Lo fascinante de la Atlántida no es solo la posibilidad de que haya existido, sino el impacto que ha tenido en nuestra imaginación. Su historia nos invita a pensar que, quizás, hubo culturas que alcanzaron un nivel de desarrollo que aún hoy nos resultaría sorprendente. Pero la Atlántida no es la única. A miles de kilómetros de Grecia, en tierras que durante milenios permanecieron ocultas bajo el polvo, apareció un descubrimiento que cambió todo lo que creíamos saber sobre la antigüedad. Un lugar que los arqueólogos llaman Göbekli Tepe, y que parece desafiar la misma línea del tiempo de la humanidad. Civilizaciones perdidas.
Göbekli Tepe, el descubrimiento que nadie esperaba. En 1994, un arqueólogo llamado Klaus Schmidt caminaba por una colina en el sureste de Turquía. A simple vista. Aquel lugar no parecía especial, tan solo piedras sobresaliendo del suelo, un terreno árido y olvidado por todos. Sin embargo, lo que Schmidt encontró allí cambiaría para siempre nuestra visión de la historia. Bajo esa colina se escondía un complejo monumental, con enormes pilares de piedra tallados en forma de T, dispuestos en círculos gigantescos. Algunos de ellos alcanzaban hasta 6 metros de altura y pesaban más de 10 toneladas. En sus superficies había relieves de animales, leones, serpientes, buitres, zorros. Cada detalle demostraba una intención artística y simbólica sorprendente. Ese lugar, bautizado como Göbekli Tepe, no era un asentamiento común, ni un simple refugio para sobrevivir. Todo indicaba que era un templo, un centro de rituales y creencias, construido hace más de 11.0 años. Un templo imposible para su época. Para comprender la magnitud de este hallazgo, hay que ponerlo en contexto. La historia oficial nos dice que hace 11.0 años, los seres humanos eran nómadas, cazadores y recolectores que apenas comenzaban a domesticar plantas y animales. Según esa línea del tiempo, aún faltaban miles de años para que existieran templos. Y sin embargo, allí estaba Göbekli Tepe, un santuario colosal erigido por manos humanas, en una época en que, supuestamente, no teníamos la organización ni los conocimientos para levantar semejante estructura. Esto genera una pregunta inquietante. ¿Cómo fue posible la construcción del misterio? Mover piedras de varias toneladas requiere no solo fuerza, sino planificación, herramientas y conocimiento de ingeniería. Además, organizar a cientos de personas para trabajar en conjunto implica un nivel social mucho más avanzado de lo que se creía posible para aquel tiempo. Los arqueólogos aún no saben cómo lo hicieron. No había bestias de carga domesticadas, no existían carros con ruedas ni herramientas de metal, y sin embargo, los constructores de Göbekli Tepe lograron una obra que, incluso con la tecnología de hoy, resultaría complicada. Algunos investigadores creen que este templo es la prueba de que la religión o la espiritualidad fueron el motor que impulsó a los humanos a unirse y crear las primeras sociedades organizadas. No fue la agricultura la que dio origen a la civilización, como se crea, sino la búsqueda de lo sagrado, los símbolos que nadie entiende. Pero si la construcción es asombrosa, los símbolos tallados en las piedras son aún más enigmáticos. Animales de todo tipo, depredadores, aves, insectos. Muchos aparecen en posiciones extrañas, combinados con formas geométricas y símbolos abstractos. Algunos investigadores creen que podrían representar constelaciones, un mapa del cielo grabado en piedra, para transmitir conocimientos astronómicos. Otros piensan que son mitos plasmados en imágenes, relatos de un mundo espiritual que ya hemos olvidado. Incluso se ha sugerido que algunas de estas figuras podrían narrar un acontecimiento catastrófico, como la caída de un cometa que habría cambiado el clima de la Tierra hace miles de años. Si esto fuera cierto, Göbekli Tepe no solo sería un templo, sino también un libro de piedra que guarda la memoria de un desastre global, un lugar enterrado a propósito. Lo más desconcertante es que Göbekli Tepe no fue destruido por el paso del tiempo, sino enterrado intencionalmente por sus propios constructores. Sí, alguien, hace miles de años, decidió cubrirlo con tierra y sellarlo como si quisiera protegerlo. Oh, escándalo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué buscaban ocultar? ¿Fue un ritual de clausura? ¿Un cierre simbólico? ¿O había algo más? Lo cierto es que, gracias a ese enterramiento, las estructuras se conservaron casi intactas durante milenios, esperando a ser descubiertas en el siglo XX. La pregunta, incómoda, Göbekli Tepe, obliga a replantear lo que creemos saber sobre el origen de la civilización. Si existía gente capaz de levantar templos monumentales hace 11.0 años, ¿qué otras cosas pudieron haber logrado? ¿Cuántos secretos de aquella época aún permanecen enterrados, esperando a ser descubiertos? Algunos arqueólogos más atrevidos plantean que no era una construcción aislada, sino la huella de una civilización perdida,
mucho más avanzada de lo que la historia oficial acepta. Una cultura que, tal vez, transmitió su conocimiento a los pueblos que vinieron después. Göbekli Tepe es una ventana al pasado que parece no encajar en el rompecabezas de nuestra historia. Sus piedras nos susurran que quizá la humanidad tuvo un origen más complejo y misterioso de lo que imaginamos. Pero este no es el único caso. A miles de kilómetros, en las selvas de Centroamérica, otra civilización floreció y desapareció, dejando tras de sí enigmas que aún hoy nos sorprenden. Una cultura que dominó la astronomía, la escritura y el tiempo, los mayas. Civilizaciones perdidas, los mayas. Un imperio en la selva. En lo profundo de las selvas de México, Guatemala, Belice y Honduras, se alzó una de las civilizaciones más fascinantes y misteriosas de la historia, los mayas. Durante siglos, construyeron ciudades majestuosas ocultas entre la vegetación, templos que parecían tocar el cielo y pirámides que aún hoy se alzan como testigos de un conocimiento que desafía el paso del tiempo. Los mayas no fueron un pueblo pequeño ni aislado. Llegaron a formar una red de ciudades-estado interconectada, con millones de habitantes, una escritura compleja, una profunda cosmovisión espiritual y, sobre todo, un dominio sorprendente del tiempo y de las estrellas, maestros del cielo y del tiempo. Uno de los mayores logros de los mayas fue su conocimiento astronómico. Observaron los cielos con una precisión extraordinaria. Sabían cuándo ocurrirían los solsticios y equinoccios. Podían predecir eclipses y diseñaron calendarios tan exactos que aún hoy asombran a los científicos. El calendario maya no era uno, sino varios que funcionaban al mismo tiempo. El Job, de 365 días, muy similar al nuestro. El Solken, de 260 días, y usado para rituals. Y la cuenta larga, que permitía registrar periodos de miles de años. Esta obsesión con el tiempo revela una mentalidad única. Para los mayas, el universo era un ciclo constante de creación y destrucción. Todo lo que existe debía repetirse una y otra vez. Pero, ¿cómo lograron adquirir tanto conocimiento sin telescopios ni tecnología moderna? ¿Cómo pudieron alinear sus templos con eventos astronómicos específicos con tanta exactitud? Para muchos, la respuesta sigue siendo un misterio. Ciudades ocultas en la selva. Cuando los exploradores europeos llegaron a América, gran parte del mundo maya ya estaba en ruinas. Ciudades como Taicol, Palenque o Copán estaban cubiertas por la selva, como si hubieran sido devoradas por la naturaleza. El misterio es que el colapso maya ocurrió mucho antes de la llegada de los conquistadores. Hacia el siglo IX después de Cristo, muchas de sus grandes ciudades fueron abandonadas. No hubo señales claras de invasiones masivas, ni destrucciones totales. Simplemente dejaron de ser habitadas. Los arqueólogos han propuesto varias explicaciones: sequías prolongadas, agotamiento de recursos, guerras internas, crisis políticas. Y aunque todas estas teorías tienen fundamento, ninguna logra explicar del todo cómo un pueblo tan avanzado desapareció tan repentinamente de sus majestuosos centros urbanos. El lenguaje perdido. Durante siglos, la escritura maya fue un enigma indescifrable. Sus jeroglíficos, grabados en piedra y pintados en códices, parecían ocultar una lengua inaccesible. No fue hasta el siglo XX que los expertos lograron descifrar gran parte de su significado. Hoy sabemos que los mayas registraban no solo sus calendarios y rituales, sino también eventos políticos, batallas, alianzas y genealogías de sus gobernantes. En otras palabras, tenían una historia escrita tan rica como la de Egipto o Mesopotamia. Sin embargo, apenas hemos recuperado una fracción de ese conocimiento, ya que los conquistadores españoles quemaron casi todos los códices mayas, reduciendo a cenizas siglos de sabiduría. El misterio de su desaparición. La pregunta sigue siendo: ¿por qué los mayas abandonaron sus ciudades? Algunos investigadores creen que el colapso fue gradual, producto de tensiones internas. Otros piensan que fenómenos climáticos extremos obligaron a migraciones masivas. Y no faltan quienes sugieren que hubo un componente espiritual, un abandono ritual, como si los templos hubiesen cumplido su propósito y fuera momento de dejarlos atrás. Lo cierto es que,
Incluso tras el llamado colapso, los mayas nunca desaparecieron del todo. Millones de descendientes de este pueblo siguen viviendo en Mesoamérica, manteniendo tradiciones, idiomas y cosmovisiones ancestrales. Las profecías mayas. El mundo entero escuchó hablar de los mayas cuando se difundió la idea de que su calendario predecía el fin del mundo en 2012. En realidad, no se trataba de una predicción apocalíptica, sino del fin de un ciclo en la cuenta larga. Para los mayas, aquello no era el final, sino un nuevo comienzo. Esta visión del tiempo cíclico es una de las claves de su pensamiento. El universo se destruye y renace, como las estaciones, como el día y la noche. Tal vez, al abandonar sus ciudades, los mayas simplemente siguieron su lógica. Los ciclos debían cerrarse para dar paso a otros nuevos. Los mayas nos dejaron templos alineados con las estrellas, calendarios que aún nos sorprenden, y enigmas que siguen desafiando a los arqueólogos. Una civilización brillante que desapareció dejando más preguntas que respuestas. Pero no es la única. A miles de kilómetros, en medio del Océano Pacífico, existe una ciudad construida sobre el mar, con enormes bloques de piedra que nadie sabe cómo fueron colocados. Un lugar al que llaman la Venecia del Pacífico Nan Madol, civilizaciones perdidas. Nan Madol, la Venecia del Pacífico. En medio del vasto Océano Pacífico, en una pequeña isla de Micronesia llamada Pohnpei, existe un lugar que parece sacado de una leyenda. Una ciudad construida directamente sobre el mar, formada por canales, islotes artificiales y muros colosales de piedra volcánica. Sus habitantes la llamaban Nan Madol, y hasta hoy, su existencia sigue siendo un enigma para la arqueología. A Simple Vista. Nan Madol parece un conjunto de ruinas olvidadas. Sin embargo, basta observar con detenimiento para darse cuenta de que fue una obra monumental. Más de 90 islotes artificiales conectados entre sí por canales, levantados con gigantescos bloques de basalto, algunos de hasta 50 toneladas de peso. Una verdadera ciudad acuática que los investigadores han llegado a llamar la Venecia del Pacífico. La pregunta es inevitable. ¿Cómo lograron mover semejantes piedras y construir una ciudad sobre el mar, en una isla tan remota? Un misterio de piedra y mar. Nan Madol fue el centro ceremonial y político de la dinastía Saudeleur, que gobernó Pohnpei desde alrededor del siglo XIII. Allí, entre los muros de piedra, los reyes y sacerdotes ejercían su poder. Era un lugar de rituales, de ofrendas y de gobierno. Pero lo más sorprendente no es su función, sino su construcción. Para erigir Nan Madol se utilizaron columnas naturales de basalto, formadas por la solidificación de la lava volcánica. Estas piedras fueron cortadas, transportadas y apiladas como si fueran gigantescos troncos de piedra. Los bloques se disponían en forma de muros que alcanzan hasta 9 metros de altura. Todo esto sobre un arrecife, en un entorno donde no existen animales de carga ni herramientas de metal que pudieran explicar semejante hazaña. ¿Cómo lo hicieron? Nadie lo sabe con certeza. Para muchos isleños, Nan Madol no fue solo un centro político, sino un lugar sagrado, impregnado de energías misteriosas. El esfuerzo imposible. Los arqueólogos modernos han intentado calcular lo que habría supuesto levantar Nan Madol sin magia. Según sus estimaciones, habría hecho falta una fuerza laboral de miles de personas durante generaciones, organizando transportes imposibles a través de la selva y el mar. Pero Pohnpei nunca tuvo una población tan grande como para justificar semejante esfuerzo. Además, no se han encontrado restos claros de la tecnología que habría permitido mover y colocar los enormes bloques de basalto. Algunos sugieren que tal vez usaron balsas y flotadores de bambú para trasladar las piedras, mientras que otros creen que utilizaron rampas de arena. Sin embargo, estas teorías no explican del todo cómo pudieron manipular bloques de decenas de toneladas sin que se hundieran en el arrecife. Una ciudad de misterios oscuros. Nan Madol no solo sorprende por su construcción, sino también por su atmósfera cargada de misterio. Los isleños creen que las ruinas están habitadas por espíritus y energías sobrenaturales. Muchos locales evitan entrar en la ciudad después del anochecer, convencidos de que está protegida por fuerzas invisibles. Algunos buceadores que han explorado las aguas que rodean Nan Madol
Cuentan haber sentido extrañas vibraciones, sombras que se mueven en lo profundo y una sensación de inquietud imposible de explicar, como si el lugar estuviera vivo, guardando secretos que no deben ser revelados. Un eco de civilizaciones más antiguas. Lo más inquietante es que, al igual que en otros lugares misteriosos del mundo, algunos investigadores plantean que Nan Madol podría ser mucho más antigua de lo que se piensa. Quizás la dinastía Sodalor solo reutilizó un complejo ya existente, construido por una cultura anterior, hoy olvidada. Esta teoría conecta a Nan Madol con otros enigmas del planeta en estructuras megalíticas imposibles en lugares remotos, como Stonehenge, las pirámides de Egipto o las ruinas de Yonaguni bajo el mar en Japón. ¿Pudieron estas culturas haber compartido un conocimiento común, perdido con el tiempo? El silencio de las ruinas. Hoy, Nan Madol permanece en silencio. Las olas golpean suavemente sus muros de basalto, y la selva intenta reclamar lo que queda de sus construcciones. Los arqueólogos siguen estudiándola, pero las respuestas escapan entre los dedos, como el agua entre las piedras. Es un recordatorio de que la historia no siempre está escrita en libros. A veces, permanece en ruinas silenciosas que nos obligan a preguntarnos quiénes éramos y hasta dónde pudimos llegar. Nan Madol nos muestra que, incluso en las islas más remotas, la humanidad ha sido capaz de desafiar lo imposible. Pero este no es el único misterio escondido bajo el agua. En diferentes rincones del mundo, se han encontrado ciudades enteras sumergidas, atrapadas en el silencio de los océanos. En el próximo bloque, exploraremos esas civilizaciones ocultas bajo las olas San, desde las ruinas de Yonaguni, en Japón, hasta templos perdidos en la India. Civilizaciones bajo el agua, los secretos del océano. El océano cubre más del 70% de nuestro planeta, y sin embargo, sabemos más sobre la superficie de la Luna que sobre las profundidades marinas. Bajo esas aguas inmensas, en silencio y oscuridad, se esconden secretos que apenas estamos comenzando a descubrir. Entre ellos, hay ruinas que parecen pertenecer a antiguas civilizaciones, ciudades que yacen en el fondo del mar, como si hubiesen sido tragadas por el tiempo. ¿Qué misterios guardan estas estructuras sumergidas? Yonaguni, a la pirámide bajo el mar. En 1986, frente a la isla de Yonaguni, en Japón, un buzo local descubrió lo que parecía ser una enorme formación rocosa a 25 metros de profundidad. Pero no era una simple roca. Al observarla, descubrió terrazas perfectamente talladas, escalones rectos, plataformas gigantescas y lo que parecía una pirámide sumergida. Desde entonces, este hallazgo se conoce como el Monumento de Yonaguni. Sus dimensiones son colosales. Mide alrededor de 150 metros de largo, 40 de ancho y hasta 25 de altura. Las líneas rectas, los ángulos de 90 grados y las formas geométricas hacen pensar que no puede ser una creación natural. Los defensores de esta teoría sostienen que Yonaguni es el vestigio de una ciudad sumergida hace más de 10.0 años, posiblemente una civilización perdida anterior, incluso a las culturas conocidas. Los escépticos, en cambio, aseguran que se trata de formaciones naturales provocadas por la erosión. Pero al recorrer los pasadizos y plataformas, al ver lo que parecen escaleras y columnas, es difícil no preguntarse, ¿acaso la humanidad ya había levantado ciudades monumentales miles de años antes de lo que creemos? Los estudios con sonar revelaron un asentamiento sumergido que podría tener más de 9.0 años de antigüedad, lo cual lo convertiría en una de las ciudades más antiguas conocidas por la humanidad. Las crónicas antiguas describían a Dwarka como una ciudad brillante, con palacios dorados y templos resplandecientes, y aunque lo encontrado bajo el agua no tiene oro ni piedras preciosas, su mera existencia despierta la pregunta: ¿hasta qué punto los mitos antiguos eran simples relatos o recuerdos de lugares reales? El Mediterráneo y sus ciudades hundidas. El mar Mediterráneo, cuna de algunas de las civilizaciones más influyentes de la historia, también guarda secretos bajo sus aguas. En Egipto, frente a las costas de Alejandría, se hallaron las ruinas de Heroclian y Canopo, dos ciudades que fueron tragadas por el mar hace más de 1000 años. Durante siglos, estas urbes fueron mencionadas en textos antiguos, pero nadie sabía dónde estaban. Recién en el año 2000, arqueólogos submarinos descubrieron colosales estatuas, templos
monedas y joyas enterradas en el lodo marino. Las ciudades habían desaparecido debido a terremotos y hundimientos del terreno, pero su hallazgo demuestra que los mitos antiguos a veces esconden una verdad tangible. Y si estas ciudades, relativamente recientes, pudieron desaparecer sin dejar rastro durante siglos, ¿qué otras civilizaciones mucho más antiguas pueden estar esperando aún, ocultas bajo las aguas? Un mito universal, el diluvio. Lo más intrigante es que, en prácticamente todas las culturas del mundo, existe la leyenda de un gran diluvio, desde la historia bíblica de Noé hasta los relatos sumerios del héroe Gilgamesh, pasando por las tradiciones mayas e incluso leyendas africanas y asiáticas. Siempre aparece la misma idea: en una gran inundación que arrasó con civilizaciones enteras. Podría tratarse de un recuerdo colectivo de catástrofes reales ocurridas al final de la última glaciación, cuando el nivel del mar subió más de 100 metros e inundó vastas zonas costeras habitadas. Si es así, muchas de las civilizaciones de aquel tiempo podrían estar sepultadas bajo el mar, esperando a ser descubiertas. El océano, como guardián de secretos. Cada ruina submarina, cada bloque de piedra cubierto de corales, nos recuerda que el océano es un guardián de memorias olvidadas. Ciudades que fueron hogar de miles de personas hoy descansan en la oscuridad, como cápsulas del tiempo sumergida. Quizá algún día, con la ayuda de nuevas tecnologías, podamos explorar más a fondo las profundidades y descubrir si existieron otras Atlántidas, otras Dworkes, otros Yonaguni, repartidos por los océanos del mundo. El mar nos enseña que la historia de la humanidad puede ser mucho más antigua y compleja de lo que creemos. Y sin embargo, lo más inquietante no siempre se encuentra bajo el agua, sino en la tierra misma. Existen lugares donde los pueblos dejaron marcas imborrables, construcciones imposibles y misterios aún sin resolver. Y en el próximo bloque, nos acercaremos al cierre de este viaje, explorando cómo todos estos enigmas se conectan y que podrían revelarnos sobre nuestro propio destino. El eco de los antiguos. Hemos recorrido juntos los pasajes ocultos de la historia en la mítica Atlántida, que pudo haber sido la memoria de una civilización borrada por el mar. Göbekli Tepe, el templo imposible que desafía nuestra idea del origen de la humanidad. Los mayas, maestros del tiempo y las estrellas, que desaparecieron dejando ciudades fantasmas en la selva. Nan Madol, la enigmática ciudad sobre el océano en Micronesia, y las ruinas sumergidas que yacen en el silencio de las profundidades marinas. Todas estas historias, aunque distintas en tiempo y lugar, comparten un mismo hilo invisible: el misterio de la fragilidad de la civilización humana, y la certeza de que nuestro pasado guarda secretos que apenas comenzamos a intuir. La historia incompleta. La historia que aprendemos en los libros escolares suele ser lineal y clara: de cazadores y recolectores. Pasamos a la agricultura, luego a las primeras ciudades, y más tarde a los grandes imperios. Pero los descubrimientos de las últimas décadas nos obligan a cuestionar esa narrativa. Cada nueva ruina hallada, cada estructura que no encaja en la cronología oficial, parece susurrar que la humanidad es mucho más antigua, compleja y misteriosa de lo que creemos. ¿Qué pasaría si no fuimos la primera gran civilización de este planeta? ¿Y si antes de nosotros hubo otros pueblos que alcanzaron un desarrollo extraordinario, solo para desaparecer, dejando apenas fragmentos de su existencia? El ciclo eterno. Todas las culturas que hemos explorado compartían una idea fundamental: la historia de la humanidad no es lineal, sino cíclica. Los mayas lo veían en su calendario. Los mitos del diluvio lo narran en sus leyendas. Incluso la Atlántida es descrita como un pueblo que alcanzó la grandeza, pero fue destruido por su propio orgullo. Tal vez, estas historias no son solo advertencias del pasado, sino recordatorios para el presente. Civilizaciones enteras pueden surgir, alcanzar su máximo esplendor, y luego desvanecerse en cuestión de siglos. El espejo del presente. Hoy vivimos en una era de avances tecnológicos impresionantes. Tenemos satélites que observan las estrellas, inteligencia artificial, medicina capaz de prolongar la vida, y máquinas que conectan a millones de personas en un instante. Pero también enfrentamos desafíos en el cambio climático, la explotación desmedida de recursos, las tensiones sociales y las guerras. ¿No estamos acaso repitiendo, a nuestra manera,
la misma historia que vivieron esas civilizaciones antiguas? Quizás la lección de las culturas perdidas sea más actual de lo que pensamos. Ninguna civilización, por poderosa que parezca, está libre de caer. La fascinación eterna, aún así, el misterio tiene un poder que trasciende. La Atlántida sigue viva, en nuestra imaginación. Göbekli Tepe sigue desconcertando a los científicos. Los mayas siguen hablándonos a través de sus templos alineados con las estrellas. Nan Madol continúa desafiando la lógica en medio del Pacífico. Y las ruinas sumergidas nos recuerdan que los océanos guardan más secretos de los que podemos imaginar. Son fragmentos de un rompecabezas inmenso. Piezas que quizás nunca logremos encajar del todo, pero que nos invitan a seguir buscando. Un viaje sin fin. El ser humano siempre ha mirado hacia el horizonte con la misma pregunta: ¿de dónde venimos? Y cada civilización perdida parece responder con un eco lejano. No todo está dicho, no todo está escrito. Tal vez nunca tengamos todas las respuestas. Tal vez algunos secretos estén destinados a permanecer ocultos para siempre. Pero en esa incertidumbre radica precisamente la magia. Los misterios nos impulsan a explorar, a cuestionar y a soñar. Las civilizaciones perdidas son recordatorios silenciosos de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Que la historia de la humanidad es un río profundo, lleno de corrientes ocultas y giros inesperados. Y mientras tratamos de descifrar lo que ocurrió en el pasado, también construimos nuestro propio presente. La pregunta es inevitable: ¿qué legado dejaremos nosotros? ¿Seremos recordados como una civilización que alcanzó las estrellas, o como otra que se perdió en el mar del tiempo? Solo el futuro tendrá la respuesta.